Bueno, ha sido sin lugar a dudas la noticia destacada de la jornada, esta indicación que ha enviado el gobierno para la modernización de TVN, también para un nuevo canal cultural y educativo, un anuncio que ha hecho la presidenta y que hemos revisado aquí en Cooperativa. Y queremos profundizar respecto de esta y otras materias junto a quien está detrás de la iniciativa, el ministro secretario general de Gobierno, el vocero de la moneda, Marcelo Díaz. Gracias por acompañarnos en los estudios de la radio, ministro. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Mauricio, y a Radio Cooperativa por recibirme nuevamente en su casa. A ver, quiero partir preguntándole por lo que escuchábamos hace solo un par de minutos aquí en los micrófonos de Cooperativa desde Chiloé, donde también hemos seguido atentamente lo que está ocurriendo en la zona. Pescadores que dicen, pero ¿cómo hay dinero para la televisión pública y no hay dinero para nosotros? Y recuerdan además la frase del ministro Burgos de la billetera, que no es el gobierno de billetera fácil, por lo pronto, ¿no? A ver, dos cosas. Primero, este es un proyecto que inicia su tramitación, no es que se le entreguen ahora los recursos a TVN, va a tener una tramitación en el Senado, es un proyecto que está pendiente del año 2008. El gobierno tiene que seguir haciendo de todo. Hemos puesto recursos precisamente para atender la emergencia de la marea roja, para la constitución de un comité científico independiente, para el financiamiento de los bonos, hemos dispuesto también medidas a través del Banco de Estado. Yo puedo entender, ¿no? Pareciera ser contradictorio cuando decimos que no hay recursos, poner recursos para proyectos que a lo mejor a algunos le parecen relevantes, pero la verdad es que el punto de vista del interés del país, sin duda que tener un canal público, estatal, de televisión que vertebra también, es quizás a veces la única forma de conectar a la gente que vive en el norte con la gente que vive en el sur, cumple una función importante desde el punto de vista del acceso de muchos chilenos a la información, desde el punto de vista también, por ejemplo, te voy a poner un dato. Una de las razones por las que hemos impulsado el canal cultural educativo es porque hay cerca de 2 millones de niños en Chile que no tienen acceso a la televisión por cable y que por tanto no tienen contenido de programación infantil y de calidad para ellos, entre otras cosas. Es decir, sin prejuicio de que tenemos que hacer frente a las emergencias que van surgiendo, a las cuestiones que son importantes y prioritarias, también tenemos que hacer otras cosas más y desde esa perspectiva hacernos cargo de renovar, actualizar y modernizar Televisión Nacional también satisface un objetivo de interés público, ¿no? Ahora, ministro, respecto del tema del dinero, hoy día también, entiendo, se lo preguntaban luego de la ceremonia en La Moneda, ¿quién va a administrar todo esto? Porque, haciendo la prevención de que yo también estoy aquí, digamos, como periodista no solo de Cooperativa, sino que también tras 20 años trabajando todavía en TVN, hay quienes se cuestionan respecto de quién va a administrar esto, sobre todo después de las pérdidas que registró el canal el año pasado. ¿No hay un tema también de confianza? Entiendo que usted viene llegando, de hecho, de 3 reuniones en el directorio del canal, justamente. Así es, tuve un almuerzo con el directorio, estuvimos conversando, le estuve explicando un poco más en detalle el contenido de la indicación que hemos presentado, que vamos a presentar al Senado, que se ha firmado el día de hoy. Mira, los recursos se entregan con dos propósitos. Primero, permitir que Televisión Nacional pueda cumplir con las obligaciones que le impone la Ley de Televisión Digital Terrestre. Eso es lo que ha ocurrido en todos los canales de televisión abierta. Los dueños han puesto recursos para que ellos puedan cumplir con sus tareas y objetivos desde el punto de vista de sus parrillas programáticas y también de las obligaciones que la ley establece. O sea, a ver, para ponerlo en concreto, estos 70 millones de dólares se van a entregar primero en varios años, en la medida que la ley se apruebe primero, pero se van a entregar no para gasto corriente, o sea, no para sueldos, no para gastos del día a día, sino que básicamente para infraestructura, para antenas, para transmisión. Así es, se entrega en una sola, es un solo aporte, es una capitalización extraordinaria como la que se hizo el año 92. Luego el 92 no ha habido nunca más una capitalización de TVN hasta este momento, pero tiene una finalidad, que es efectivamente permitirle a TVN contar con los recursos para cumplir con las obligaciones de la Ley de Televisión Digital Terrestre, que es básicamente extender a la mayor cantidad del país la cobertura de la televisión digital, es decir, entre otras cosas, que no hayan chilenos que no tengan acceso a esta televisión de mejor calidad. Hay un conjunto de obligaciones o más bien de tareas técnicas que esa ley establece y para eso son los recursos. Esto no es para el gasto corriente, no es para saldar las deudas de Televisión Nacional, no es para hacerse cargo de los pasivos de Televisión Nacional. Eso es bien importante. Y el segundo aporte que se le hará a Televisión Nacional de 25 millones de dólares es para que pueda crear esta señal cultural y educativa de libre recepción, gratuita y sin publicidad para el conjunto de los chilenos, donde entre otras cosas queremos preocuparnos muy especialmente de que hayan contenidos infantiles de calidad, contenidos educativos de calidad, que estén vinculados con este esfuerzo que hemos hecho en materia de reforma educacional para elevar la calidad de la educación. Es decir, queremos que sea convergente con este esfuerzo de reforma educacional que hemos hecho.
Por lo tanto, esos son los objetivos, las finalidades de los recursos o los aportes que el Estado le va a entregar a Televisión Nacional. Respecto de esto último, ministro, del canal cultural y educativo, y este es un tema que incluso conversamos tiempo atrás, hay quienes sostienen, y usted mismo lo reconoció hoy día, no solo como un fenómeno de Chile. En el mundo la gente está viendo menos pantalla abierta, digamos, la televisión tal como la conocemos desde los años 60, 70, 80. Están viendo tablet, están viendo computador, están viendo el celular. ¿Qué sentido tiene entonces crear un canal de televisión cultural y educativa cuando tal vez estos recursos se pueden entregar para contenidos culturales y educativos que sean difundidos en otras plataformas? Es que no es contradictorio, es más, es complementario. Nosotros aspiramos a que ese canal cultural y educativo, como ha ocurrido en ejemplos que hemos tenido a la vista, en Cataluña, en Inglaterra, tenga una naturaleza multiplataforma, es decir, que el canal cultural educativo sea un gran generador de contenidos que no solamente se puedan ver en la pantalla chica o en la pantalla de televisión abierta, sino que también puedan tener la posibilidad de replicarse en otras pantallas, de ser también un producto on demand, es decir, como Netflix, que tú puedes, no sé si estoy haciendo publicidad, pero que tú puedes elegir cuándo y qué ver, es decir, estamos pensando en que esto también tiene que permitir que TVN dé un salto tecnológico, en la perspectiva de poder acoger las tendencias que en la televisión, no solamente en Chile, sino que en el mundo, están apareciendo, entre otras cosas, esta idea de la multipantalla. Cuando hablamos de Televisión Nacional ya no estamos hablando solamente de una empresa del Estado dedicada a la producción de contenidos para la pantalla tradicional, sino que estamos hablando de un consorcio de medios que incluye Internet, que incluye otras pantallas y que incluye, por cierto, la pantalla tradicional. Hay siempre una cosa relevante, yo reitero el ejemplo que acabo de poner. Sobre o cerca de 2 millones de ciudadanos de este país no tienen acceso al cable, particularmente niños, y ellos hoy día, por ejemplo, cuando están en sus casas el fin de semana o cuando están en sus casas en las tardes o en las mañanas, simplemente tienen que ver o teleseries o matinales, que son programaciones que están hechas y pensadas para adultos, no para niños. ¿Quién ve televisión infantil en canales especializados en el cable? El que tiene el cable, el que paga el cable. Por eso es que hemos dicho que es importante que este canal cultural educativo sea gratuito, de libre recepción, de manera tal de que cualquier chileno pueda acceder a este contenido. Y ahí hay que ser muy relevante, es decir, que la generación de esos contenidos sean de calidad. Afortunadamente nuestra industria audiovisual, tanto aquella que se produce desde los canales como fuera de los canales, por ejemplo Historia de un Oso, que es una producción de un grupo de chilenos, tiene estándares de calidad mundial y por lo tanto hay contenidos para poder nutrir esa pantalla. Respecto del momento, ministro, porque insisto, y muchas preguntas que nos siguen llegando a esta hora aquí a Cooperativa, de si es este el momento de asignar 25 millones de dólares para un canal cultural y educativo, teniendo en cuenta la crisis que se está viviendo, de alguna forma el apriete de cinturón, y de nuevo esta gente de Chiloé que nos sigue escribiendo. No, lo hemos hecho pensando efectivamente en el apriete de cinturón. Esto se ha hecho con una razonabilidad, de acuerdo a las posibilidades que tiene el país, que tiene el presupuesto fiscal. Probablemente el deseo de muchos de que fueran muchos más recursos, a lo mejor el deseo de algunos de las que nos hiciéramos cargo del pasivo de TVN, y hemos dicho que estamos en condiciones de hacer este aporte una vez que la ley se apruebe. La ley recién empieza su tramitación, vuelvo a reiterar, una ley que está pendiente del 2008. Me parece que es un análisis incorrecto pensar que estos recursos se salen de un aporte a otro fondo, a otras necesidades, son parte de las obligaciones permanentes del Estado. Desde esa perspectiva voy a poner un ejemplo. El próximo 29 de mayo tenemos la celebración del Día del Patrimonio. Eso también significa una producción de un bien cultural y imagino que algún gasto representará, y lo tenemos que hacer igual porque también es parte de las obligaciones que tiene el Estado, entre otras cosas, por ejemplo, de promover el acceso a bienes culturales por parte de la población. Yo he señalado, por ejemplo, la confluencia que tiene esta iniciativa del canal cultural con el esfuerzo que estamos haciendo en materia de reforma educacional. Y eso también beneficia no solamente a la gente de la región metropolitana, sino de cualquier región del país, de la región de los lagos, de Chiloé, o de Arica o de Iquique. Es decir, son políticas públicas pensadas para el país. En tercer lugar, hay un tema que es bien importante. ¿Cuál es la centralidad? ¿Cuál ha sido el rol relevante de Televisión Nacional en los últimos 25 años desde que volvimos a la democracia? Que ha sido un factor que ha generado condiciones de pluralidad y pluralismo en la televisión pública. La inmensa mayoría de chilenos siguen formándose prioritariamente por televisión y por radio, en segundo lugar, y crecientemente, afortunadamente también con mucha intensidad. Desde esa perspectiva, ¿por qué los países se dotan de un canal público de televisión? Para que la gente tenga la posibilidad de acceder a información de manera objetiva, veraz, para que haya un actor público que garantice diversidad de opinión, para que la identidad de las regiones también esté presente. Eso lo dijo hoy día la presidenta en la mañana. El canal de televisión del Estado público
tiene que ser el canal de todos los chilenos, tiene que ser capaz de potenciar, por ejemplo, identidades locales. Una de las cosas que hacemos en esta indicación es reforzar la misión pública del canal, diciendo que tiene que contribuir con la protección del medio ambiente, los derechos humanos, la democracia, la multiculturalidad, la identidad regional, local y nacional. Es decir, contribuye también a que la diversidad del país, hasta que estos mismos debates, hasta lo que está pasando en Chiloé, también tenga espacio en la pantalla y por esa vía todo el mundo se entere. Ministro, un proyecto que entiendo se envía a fines de mayo, comienzos de junio, ¿con qué nivel de urgencia? No hemos decidido todavía la urgencia, probablemente lo vamos a resolver una vez que se reinicie la semana legislativa, el 31 de mayo, que creo que se retoma, pero evidentemente vamos a poner las urgencias que sean necesarias e indispensables para poder avanzar la tramitación del proyecto de ley. Bueno, justamente el tema del canal de televisión cultural y educativo fue una promesa de hace casi exactamente un año, el pasado 21 de mayo, y quería abrir la conversación justamente al balance que se hace un año después, porque según diferentes organismos, acá, bueno, cada cual saca sus propias cuentas, el gobierno también tiene la suya, pero quiero citar acá a Ciudadano Inteligente, digamos, esta plataforma del dicho al hecho, que usted bien la conoce, y que ha estado monitoreando las promesas presidenciales del discurso del 21 de mayo anterior, y ellos dicen que se ha cumplido un 53%, que no se ha cumplido, por ejemplo, la reforma de la educación superior, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Subsecretaría de Discapacidad, mejorar la ley de bancos para estándares internacionales, modernizar las ferias libres, ley de eficiencia energética, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? A ver, primero que nada, cada sitio o organización que hace las tradicionales mediciones del 21 de mayo tiene su propia metodología, llegan todas a conclusiones diferentes. No hay ninguna que tenga la calidad de verdad absoluta, depende de quién la hizo. Porque ya, pero todos y cada uno de estos temas que le menciono no están Pero todavía... te pongo otra lectura, son todos proyectos que están en discusión. Lo que hemos comprometido es muy difícil. Yo no recuerdo que un proyecto de creación de un ministerio esté listo en 12 meses. Generalmente toma más tiempo, son 2, 3 trámites legislativos, tiene que pasar por el Senado, tiene que pasar por la Cámara, a veces hay diferencia entre una Cámara y otra, tiene que ir a comisión mixta, eso significa tramitación legislativa. Ahora son todos proyectos que están en marcha. Reforma de Educación Superior, sin ir más lejos. Nosotros teníamos la idea de presentar el proyecto a comienzos del año pasado. Y sin embargo, desde el propio mundo de las universidades, de las federaciones estudiantiles, de los propios parlamentarios, los partidos políticos, se nos pidió hacer un proceso prelegislativo más extenso para poder escuchar la multiplicidad de opiniones y de visiones que hay sobre este proyecto de ley, que son muchas legítimas y a veces absolutamente contradictorias. Y es exactamente lo que hemos hecho. Se ha postergado 8 veces ya, ministro. Pero el problema no es cuánto se posterga, el problema es qué es lo que buscamos. Lo que buscamos es que Chile se dote de una reforma de educación superior que garantice dos cosas: el acceso, la permanencia y la calidad del sistema educativo asociado a gratuidad. Es decir, que todo chileno sepa que puede estudiar en la educación superior de manera gratuita y garantizada la calidad, porque el estándar que se le exige a las instituciones responde a lo que los chilenos se merecen. Si eso significa tomarse 20 días más, 30 días más, un mes y medio, 2 meses más para el debate prelegislativo, que allane luego la discusión legislativa, a mí no me parece que sea grave, creo que es correcto, creo que es sano. Distinto, y habría sido probablemente un error que nosotros no hubiésemos acogido esa petición que se nos hizo, insisto, rectores, estudiantes, parlamentarios, centros de estudios, partidos, para tener ese proceso legislativo más extenso. Aún así, yo tengo la convicción de que es un proyecto que va a ser objeto de un amplio debate y un muy intenso debate, porque no nos olvidemos que es lo que estamos haciendo. Lo que nosotros hemos empezado a hacer con la ley de inclusión escolar, que puso fin al lucro, a la selección del copago, fue decir, aquí, donde había un negocio, estamos poniendo un derecho. O sea, estamos también afectando intereses, y esos intereses, por cierto, también se revelan legítimamente, expresan su punto de vista. Es un cambio muy, muy radical. Pero al mismo tiempo, con esa misma claridad, hemos dicho que el debate de la reforma de educación superior no puede postergar el inicio de la política de gratuidad. Y este año ya tenemos 120 y tantos mil estudiantes de este país con gratuidad en la educación superior. Y el próximo año eso va a aumentar, de manera tal de que en paralelo a la discusión legislativa, que tiene que tener la serenidad y calma de una reforma de esta envergadura, porque tú consideras conmigo, Mauricio, que no es una reforma menor, estamos hablando de un tema trascendental que puede impactar positivamente la vida de los chilenos por décadas. No nos olvidemos que desde hace casi 40 años que en Chile se había abolido, eliminado la gratuidad de la educación superior. Este es un derecho que llegó para quedarse, pero para consolidarlo hay que dictar esta reforma. En paralelo, seguir aumentando los beneficiarios. Y lo que queremos es que sea una buena ley. Eso es lo prioritario. Como sea, ministro, en las otras materias, además del tema de educación, que ya respondió extensamente, ¿se está avanzando más lento de lo que el gobierno hubiera esperado? Yo diría que en algunas cosas avanza más rápido, en otras avanza más lento. Voy a ponerte un ejemplo. La agenda de probidad
y de lucha contra la corrupción salió en tiempo récord. Tenemos nueva ley de partidos políticos, tenemos CERVEL autónomo constitucionalmente, tenemos una mejor ley que regula las declaraciones de interés y patrimonio, tenemos una nueva ley de financiamiento de las campañas que establece sanciones que van desde las multas hasta la pérdida del cargo. En otras materias probablemente el debate legislativo es más complejo. El mismo proyecto de televisión cultural y de televisión nacional. Originalmente era el proyecto de creación del canal cultural y habíamos postergado el debate sobre la modernización de televisión nacional. Los tuvimos que juntar, fue una promesa, un anuncio del 21 de mayo pasado. A pocos días del 21 de mayo ya estamos en condiciones de decir, hemos llegado a un acuerdo, hemos podido, entre otras cosas, porque el ajuste nos pegó, también racionalizar los recursos que le asignamos a política pública. El proyecto de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas que había ingresado por el Senado, lo hemos retirado para ingresarlo por la Cámara porque por esa vía puede avanzar más rápido, pero se está aprobando ya el proyecto que crea el Consejo de Pueblos Indígenas. En el proyecto de desmunicipalización, o sea, aquel proyecto que le devuelve al Estado la tuición de los colegios municipales desde Arica a Magallanes, ya ha sido aprobado en la sala de la Cámara de Diputados y está en el Senado. Es decir, yo también te puedo hacer el listado de las cosas que hemos hecho: acuerdo de unión civil, reforma del binominal, la ley de inclusión escolar. ¿Por parte de cuánto? ¿Del 40, 50, 60% de lo que se ha cumplido? Yo no tengo el porcentaje, no me he dedicado a sacar las cuentas, ni tengo ninguna metodología que me permita hacerlo. La presidenta va a entregar un balance el 21 de mayo como corresponde de los avances logrados en los últimos 12 meses y también de las tareas que tenemos hacia adelante. Fondo de infraestructura, ya está presentado el proyecto. ¿Te das cuenta? Ahora, el debate legislativo tiene sus tiempos y su ritmo. Yo fui diputado, sé perfectamente que a veces algunos proyectos avanzan más rápido, otros se demoran un poquito más. A propósito, me da el pie para la última pregunta que tenemos, porque quiero preguntarle ya no solo como ministro, sino que como exdiputado socialista. Usted ya había cumplido su segundo periodo, iba a postular un tercer periodo, pero por Santiago, y cedió su cupo, a petición de la nueva mayoría, para que postulara Giorgio Jackson. Con Giorgio Jackson estuvimos conversando esta semana a propósito de la entrega ahí de firmas para la inscripción de Revolución Democrática, y él tenía algunas dudas respecto a si iba a ir en alianza con la nueva mayoría o no, si iba a ser parte de una oposición crítica o parte de un conglomerado. Usted que cedió su cupo, que le entregó de alguna forma o contribuyó a entregarle ese puesto con el concurso ciertamente de todos los electores a Giorgio Jackson, ¿considera que Jackson debiera ser más leal con la nueva mayoría o no? Primero que nada, yo quiero decir algo que me parece importante. Yo tenía convicción, y así lo conversé en su momento con la entonces candidata presidencial, que era bueno que la nueva mayoría buscara puentes de entendimiento con el mundo que representaba Giorgio Jackson. Y creo que fue una buena decisión y tengo convicción de que hicimos lo correcto. ¿No se arrepiente de haber renunciado? En lo absoluto, creo que hicimos lo correcto. En segundo lugar, quiero felicitar a Giorgio y a Revolución Democrática por haber logrado las firmas para inscribirse como partido. Creo que son una brisa de aire fresco también en un sistema político que necesita renovación. En tercer lugar, sigo creyendo que la nueva mayoría tiene que hacer esfuerzos por entenderse con otros actores que desde fuera de la nueva mayoría convergen con nosotros en varias de las tareas que tenemos, desde la mirada y perspectivas distintas. Desde esa lógica, por cierto, que me gustaría que pudiésemos generar cada vez más entendimientos con Revolución Democrática y con otros actores. Ahora, eso es competencia de los partidos. Pero a mí me parece que eso hay que hacerlo desde la independencia, la libertad de opinión y la independencia de juicio también que cada uno de nosotros tiene. Y probablemente en algunas cosas tendremos más coincidencias con Giorgio, o por ejemplo con el propio Gabriel Boric, o con otros que están fuera, pero que pertenecen a una visión progresista de la sociedad. Y eso hay que construirlo. O sea, ¿no le hace ruido que la próxima municipal Revolución Democrática lleve candidatos compitiendo con la nueva mayoría? Me gustaría que pudiésemos tener el mayor entendimiento posible. Es materia de los partidos. Si tú me preguntas a mí cuál sería mi anhelo, que ojalá pudiésemos tener los mayores acuerdos posibles con todos aquellos que compartan esta voluntad de cambio que anima al gobierno y a la nueva mayoría. Es decisión de los partidos, es decisión de los que están dentro y fuera de la nueva mayoría, pero esa sería la aspiración de cualquiera que pertenece a nuestro mundo político. Y finalmente llamó la atención su opinión respecto de lo que ha ocurrido con Carolina Toá. Le han preguntado varios días al respecto, pero usted desde un primer momento planteó una visión ética respecto de aquellos que van a pedirle plata al ex yerno de Pinochet. Eso lo dije el año pasado en una entrevista que me hicieron en la revista El Sábado del Mercurio. Fue de hecho el titular y me lo han recordado estos días y dije que no me desdigo de lo que dije, por el contrario lo sigo pensando. Pero con la misma claridad, lo que yo entiendo y sé es que no era algo que la propia Carolina Toá estuviera al tanto, es lo que han dicho todos los participantes, y tengo la mejor de las opiniones de ella, la conozco, trabajamos junto a la Cámara, fuimos partícipes de muchas iniciativas en conjunto, políticas y legislativas, valoro y celebro la transparencia y la claridad y lo frontal que ha sido para enfrentar una situación que es compleja. ¿Que su propio partido haya ido a pedirle plata a Soquimich?
Yo lo que dije lo mantengo. Yo no soy de aquellos que dice una cosa y se desdice. Lo que dije lo mantengo, lo sigo pensando y actúo en consecuencia. Ministro Marcelo Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Cooperativa. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a una pausa. En un instante estamos de regreso con más, lo que queda del día.